capítulo 28. Vamos a leer del verso 1 hasta el 10. Mateo 28. Es importante recordarles que el día de hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos entender que la resurrección de Cristo vino a ser la evidencia tangible de que Él era auténticamente el Hijo de Dios. Y esto viene a ser el fundamento de nuestra fe. Vamos a leer lo que dice Mateo 28, empezamos en el verso 1, dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, les recuerdo, el primer día de la semana es el domingo, pues el día de hoy, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, hoy te pedimos, Padre, que seas tú el que hable a nuestros corazones, Señor. Permite, Padre, que tu palabra traiga convicción, traiga verdad, y que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú seas exaltado el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Amén. Si leemos de nueva cuenta este pasaje, vemos varios datos interesantes. El Señor Jesucristo fue crucificado el día viernes. ¿Ok? Si contamos el viernes, sábado y domingo, son 3 días. Muy bien, salen las cuentas. Primer asunto. Se nos dice que María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. La razón por la que ellas fueron a ver el sepulcro es porque en las festividades el pueblo judío no podía realizar nada el día, el sábado, que iniciaba el viernes por la tarde y terminaba hasta el sábado por la noche. Debido a que el sepulcro tenía una roca muy grande, ellas no podían ir hasta un día por la mañana, que sería el primer día de la semana, el domingo. Por esta razón ellas se van hasta el primer día de la semana. ¿Y por qué tenían que ir? Por una sencilla razón. El cuerpo de Cristo, debido a que había premura para enterrarlo, no fue preparado correctamente como se acostumbraba a preparar a los muertos. Entonces, María Magdalena y María, la otra María, y otras mujeres van al sepulcro con el propósito de ir y preparar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Sucede algo durante el trayecto. Yo supongo que han de haber sido las 6 de la mañana, a la hora en la que sale el sol, más o menos el horario que tenemos de invierno. ¿Sí? Van ellas, van dirigidas, y ellas son testigos de lo que ocurre un terremoto. Quiero ser claro, el ángel no abrió el sepulcro para que Jesús saliera. Quiero ser claro en eso. Jesús ya no estaba en el sepulcro. Se quitó la piedra para que vieran que no estaba ahí, no para que Jesús saliera. Esto se lo digo porque no ha habido la idea de que Jesús necesitó la ayuda de un ángel para salir del sepulcro. No es así. Ella estaba afuera. Fue una forma de dar un testimonio a estas mujeres de que Cristo no estaba ahí. Pero ellas vieron al ángel y obviamente se dieron cuenta de la reacción de los soldados romanos. Quiero aclararles, los soldados romanos eran cuerpos militares muy bien entrenados, eran de hecho de los mejores ejércitos, si no es que el mejor ejército en ese tiempo, en el tiempo de Cristo. Eran como los que hoy tenemos, como los CIES en Estados Unidos, o como nuestros, ¿cómo se llaman nuestras guardias especiales? ¿Los qué? Bueno, muy sofisticados. Estaban bien equipados y dice que tuvieron miedo. Hombres que estaban entrenados para ir a la guerra y morir, tuvieron miedo. O sea que el ángel no era cualquier angelito.
Les impresionó y dice que estuvieron como muertos, es decir, les dio mucho, pero mucho miedo. Y ellas, al ver al ángel, escuchan y lo primero que les dice el ángel es: no tengan miedo. No se los dijo a los soldados romanos, se lo dijeron a las mujeres. Así es que esas mujeres fueron más valientes que sus soldados. No le tuvieron miedo al ángel y les da una noticia. Buscan a Jesús, el cual fue crucificado. Él asegura al ángel que Jesucristo fue crucificado. Todos esos datos son importantes para lo que vamos a ver hoy. Y él les dice: no está aquí. Por eso les digo, la piedra no fue quitada para que Jesús saliera, fue para que se diera la evidencia de que él ya no estaba ahí. Y les dice: él ya va a Galilea. Así es que avísenle a sus discípulos. Y cuando ellas van de regreso a ver a los discípulos, ven a Jesús resucitado. Y aquí algo importante, dice que ellas lo reconocen, ponen delante de él y lo adoran. Ahí en el verso 9. Le abrazan los pies, es decir, en una actitud de humillación, se acercan, le abrazan los pies y lo adoran. Y Jesús nuevamente les dice: no tengan miedo. Es importante. Yo no sé ustedes a cuántos muertos han visto. Yo sé que hoy en día con eso de los zombies y esas cosas, tienen una idea muy extraña de los muertos. Jesucristo no estaba muerto, Jesucristo había resucitado. Y es importante la idea de la resurrección de Cristo, porque es ahí donde encontramos el fundamento de nuestra fe. En Romanos 10:9 se dice Pablo nos dice una oración en la que nos da la forma en la cual nosotros podemos ir al cielo. Dice: si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios, o sea, el Padre, lo levantó de los muertos, termina diciendo: serás salvo. Si quieres ser salvo, tienes que creer dos cosas: que Jesús es Dios y que Él resucitó. Por eso es tan importante la resurrección. Si no fuera importante la resurrección, no habría necesidad de estar explicando esto. Si tú no crees en la resurrección de Cristo, no puedes ser salvo. Y este es el tema más controversial para aquellos que son escépticos. Porque hablar de que alguien se muere es fácil. Hablar de que alguien resucita y vuelve a morir podría ser posible, de hecho ocurre. Pero hablar de que alguien muere y resucita y continúa viviendo por la eternidad es imposible. Entonces, la resurrección se convierte, así como el nacimiento original pueden explicarlo, o algunos han querido explicarlo, y hoy en día algunos dicen: fue clonación, lo que sea, es posiblemente explicable. Hoy en día, hablar de la resurrección y vida de Cristo después de la muerte es un tema que por demás se convierte en una cuestión crucial para nuestra fe. Jesús es el único hombre en la historia que ha muerto y ha resucitado y continúa viviendo. Ha habido otros casos, como el caso de Enoc, como el caso de Elías, que no murieron y están vivos. Pero fuera de ellos, este es el único caso en el que vemos a un hombre que muere y resucita y continúa viviendo. Quiero aclararles esto: si Jesús no hubiera resucitado, ninguna de las promesas que Él nos hizo serían válidas. No importan los milagros que hizo mientras estuvo conmigo. Lo importante es que Él prometió que todo el que creyera en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él mostró a través de su resurrección que Él es la vida. No solo el camino, Él es la vida. Y por lo tanto, tú y yo, si tú crees en Dios, si tú crees que Cristo es el Señor, si tú crees que Él resucitó, tienes vida eterna. Entonces, es importante que empecemos analizando. Una de las preguntas más recurrentes en todos los seres humanos, y no es que, no voy a decir todos, en la mayoría de los seres humanos, es esta: ¿qué hay después de la muerte? Todos nos preguntamos en algún momento de nuestra vida: ¿y después qué? Y mientras más vayas envejeciendo, más se te va a hacer esa pregunta: ¿y después qué? Si tú no estás firmemente afianzado en una convicción, sea la que sea, el temor a la muerte se convierte en un temor bastante profundo. Sin embargo, como creyentes tenemos una respuesta: ¿qué hay después de la muerte? Vida.
Pero para llegar a este punto necesitamos saberlo. Y esto es algo que Dios ha puesto en cada uno de los seres humanos. El deseo de entender que somos inmortales, que la vida no concluye después de que morimos, sino que hay algo después de la muerte. Vamos a ver Eclesiastés 3:11 con respecto a esto. Dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tenemos ese sentido de que hay algo después de la vida, todos los seres humanos. Quiero ser claro, somos los únicos seres de la creación que tenemos este pensamiento. Los animales no piensan en esto. Los seres humanos sí. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos los seres humanos tenemos un sentido de que hay algo que, si hacemos aquí correcto, nos va a acompañar después de la vida. Hay muchas películas que hablan sobre el asunto de la vida y hay diferentes posturas ideológicas acerca de lo que va a ocurrir después. Algunos dicen que si tú te portas bien, la siguiente vida vas a resucitar en otro ser. Si te portas mal, vas a ser otro ser. Algunos resucitan como ratones y otros resucitan como grandes seres, según les vaya en la fortuna de la vida, ¿no? Sin embargo, solamente en la mayoría de todas esas filosofías está la idea de que el hombre puede hacer algo por su propio mérito para alcanzar una mejor condición. Según la Biblia, esto no es posible. Ninguno de nosotros es capaz de comprar su entrada al cielo. Ninguno. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el único destino para el ser humano es el infierno, la muerte. La única forma de cambiar este destino es creyendo en lo que vimos allá en Romanos 10:9, que Jesús es el Señor y que fue resucitado por el poder de Dios. Hay personas que creen, regresando a nuestro tema, que Cristo no resucitó, que fue una alucinación colectiva. No creen en la deidad de Cristo. Y de hecho buscan razonamientos y han creado diferentes teorías. Sin embargo, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios se nos dice que Jesucristo fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto lo escribe Pablo. Quiero recordarles, Pablo era un opositor a los cristianos, no era uno de los discípulos. Así es que lo que Pablo escribe, él lo está indagando y de hecho tuvo que investigarlo, porque él solo conoció a Cristo glorificado, no lo conoció en vida. Él nunca tuvo contacto con Jesús. Y esto es importante que lo distingamos. Pablo, que es el escritor de más del 50% del Nuevo Testamento, dice y afirma que Jesús es el Señor. Entonces, si no podemos creer en el testimonio de todos los seguidores, de los discípulos que estuvieron 3 años con Cristo viviendo, deberíamos de creer en el testimonio de un hombre que era preparado, que era como un doctorado hoy en día, un hombre intelectual, un hombre que tenía una educación bastante profunda, no solo teológicamente, sino hablamos también secularmente, un hombre reconocido. Y él dice que Jesucristo resucitó. Y en el capítulo 15 nos dice de Corintios que él resucitó y se le apareció a Pedro y a los demás discípulos, y esto hace un recuento, y además a 500 testigos. Es decir, Pablo se dio a la tarea de verificar la resurrección de Cristo. Él no lo vivió al año siguiente de que Cristo resucitó. Más o menos fueron como unos 10 años después de que Cristo había resucitado que él empezó a indagar esta información. ¿Es cierto que Jesús murió? Pues cierto. Pero lo más importante era si Jesús había resucitado. Así es que él escribió la carta a los romanos y también en Corintios da este testimonio. Por lo tanto, podemos tener una certeza de que alguien que era ajeno al movimiento de Cristo, que no había sido instruido directamente en el ministerio terrenal de Cristo, verificó la autenticidad de este acontecimiento. Sin embargo, siguen existiendo teorías que hablan en contra de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, algunos dicen, hay la teoría del desmayo, ¿sí? Así se llama. Dicen que Jesús sí estaba crucificado en la cruz y entró en coma.
pero después se le quitó. Yo no sé cómo se te puede quitar la coma después de que te lancean y sale sangre y agua de tu costado. En otras palabras, dicen, no estuvo muerto, solamente estaba dormido. Y que gracias a los aceites y a las especies que le pusieron, él pudo recuperar sus heridas y salió. Suena fantástico, ¿verdad? Esta es una teoría. Hay otra teoría que dice que no fue enterrado. Por lo tanto, que de hecho él fue, todos los que morían en la cruz tenían un destino. ¿Saben cuál era ese destino? Le llamaban en griego Gena, que significa infierno. La ciudad de Jerusalén tenía un lugar donde tiraban la basura, pero constantemente había fuego ahí. Todos los que morían en la cruz, que no tenían un sepulcro, eran arrojados a ese lugar y se quemaron el cuerpo. Entonces, hay una teoría que dice que Jesús no fue enterrado, que de hecho fue arrojado su cuerpo al Gena y que se quemó ahí. Por lo tanto, no, es una teoría. Por lo tanto, pues en la tumba pues no iba a estar porque no había resucitado, porque estaba quemado. Hay otra teoría, dicen que fue una alucinación masiva. ¿Sí? Que los discípulos anhelaban tanto ver a Jesús que creyeron que realmente sí resucitó. Y obviamente hay alguien más todavía más interesante. Dicen que fue una identidad equivocada, es decir, que crucificaron a uno, pero en realidad el que resucitó, que no había muerto, que no había sido crucificado, fue el que se les apareció. En otras palabras, se confundieron, crucificaron a otra persona en el lugar de Cristo. Fíjense todo lo que esto implica. Fíjense todo lo que implica esto. Si esto fuera cierto, alguna de estas teorías, por eso son teorías, no son comprobables. Si esto fuera cierto, todo lo que creemos acerca de Jesús sería falso. Por eso lo que les digo, Pablo verificó esta información porque él necesitaba conocerla. Y lo hizo para nosotros. Y hay una teoría más, que los discípulos se robaron el cuerpo. De hecho, en Mateo 28, ahí se nos dice, en el verso 11, se nos dice que las mujeres, dice, mientras las mujeres iban de camino a los discípulos, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y vámonos hasta el verso, vamos al capítulo, y luego el que sigue. Y juntando con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Fíjense, esto es un dato interesante. Les dieron dinero a los soldados. Si se robaron el cuerpo, ¿para qué les tenían que dar dinero a los soldados? Vamos a ver al verso siguiente. Diciendo, sus discípulos vinieron de noche y les hurtaron mientras dormíamos nosotros. Quiero informarles algo. De acuerdo a la instrucción, ¿recuerdan que les dije que era un ejército bien entrenado? Tenían guardias, es decir, si tú ponían vigilantes en un lugar, no se quedaban toda la noche esos soldados, había un cambio de guardia para que los que habían entrado a cuidar fueran a descansar y los que entraran estuvieran frescos para continuar con la guardia. Entonces, ¿cómo es posible que a un equipo de soldados de alto entrenamiento, un grupo de pescadores, les pudieran quitar algo? Es más, ¿cómo los iban a enfrentar? Era imposible que hubieran podido enfrentar. Ahora, si les hurtaron, ¿cómo es que se durmieron? ¿No se dieron cuenta? Voy a explicarles cómo eran las tumbas en aquel entonces. Las tumbas eran cuevas que se tallaban en la roca, en las montañas. Y se ponía en la entrada un círculo, era una rueda, imagínense una rueda de piedra, y se dejaba caer sobre la entrada. Para hacer el movimiento de levantarla se requería cierta herramienta y se tenía que hacer ruido. O eran de sueño muy pesados estos soldados, o los otros eran muy fuertes que no hicieron ningún ruido. Cualquiera de los dos casos suena inverosímil. Ahora, si el cuerpo fue robado, ¿por qué los sacerdotes les pagaron a los soldados? No había necesidad. Quiero aclararles, ¿saben cuál era la sentencia para un soldado que se dormía en su guardia?
la muerte. ¿Creen que se durmieron los soldados romanos? De hecho, fueron tan listos que decidieron ir no con Pilato a avisarle que se habían robado el cuerpo o que se había perdido. Fueron con los sacerdotes porque sabían que los iban a matar. Por eso fueron con los sacerdotes. Esa fue la razón. Entonces, ellos trataron de justificar. Sin embargo, si nosotros nos vamos al libro de Hechos, que es 50 días después de esto, al libro de Hechos, Pedro se levanta, Hechos capítulo 4, verso 1 al 3, se levanta en la congregación y empieza a dar un sermón. Ya pasó el día del Pentecostés, están todos reunidos ahí. Y vean lo que les dice Pedro. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Vámonos al verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis recibido ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ya ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, vean lo que dice Pedro ahí, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este testimonio de manera indirecta nos afirma que Jesús resucitó. ¿A quién se le dice que mataron y resucitaron? A los mismos que les pagaron a los soldados romanos para que dijeran que el cuerpo de Cristo había sido robado. No hay testimonio ahí de que ellos dijeran: no resucitó. Ellos estaban cuestionando por qué había Pedro sanado a un paralítico de nacimiento. Esa era la cuestión. Y ellos dicen: en el nombre de Cristo, el que ustedes mataron y el que Él resucitó. No los cuestionan sobre eso. Les dicen: no vuelvan a hablar de esto. No vuelvan a hablar de esto. ¿Se dan cuenta? En el verso 16, si quieren irse ahí mismo en Hechos, vean lo que dicen. Los mismos sacerdotes no cuestionan lo que les están diciendo, no argumentan en contra de él, sino dicen: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Quiero aclararles, el libro de los Hechos fue escrito por un personaje particular llamado Lucas. Lucas era un médico que no era judío. Quiero ser claro en esto. No era judío. Entonces, él tuvo que haber conocido de Cristo por el ministerio de otra persona más. ¿Saben quién fue el que lo discipuló? Pablo. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas y al libro de Hechos, ambos libros fueron escritos por él y fueron escritos, y inicia diciendo esto: indagué detenidamente, es decir, es otro testimonio de alguien ajeno a los discípulos que verifica y certifica no solo la autenticidad del nacimiento virginal, sino también todas las obras que Jesús realizó a lo largo de su ministerio, y llega inclusive a la parte de su muerte y resurrección y continúa con la obra de Pablo. En otras palabras, este hombre es otra evidencia de que Cristo sí resucitó, porque este hombre ni siquiera era judío. Entonces, tenemos el testimonio de dos personas que eran personas de su tiempo destacados. No eran ignorantes, no eran personas de vulgo, por llamarlos de alguna manera, sino eran personas preparadas. En este caso Lucas era médico de profesión. En consecuencia, también su testimonio viene a ser una investigación detenida acerca de los acontecimientos que él había hecho. Regresando aquí al libro de Hechos, verso 17 nos dice:
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablasen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Les dijeron a los discípulos: no queremos que sigan predicando el nombre de Jesús. Y es cuando Pedro les dice: bueno, usen ahora ustedes, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Obedecer. Pues a Dios. Y esta fue la respuesta de ellos. Entonces, nos damos cuenta de que no tuvieron más argumentos porque no existían. Cristo resucitó. Así es que, obviamente, la intención de ellos era aplastar esta información. ¿Cuánto fue lo que pagaron los sacerdotes para acabar con la historia de Jesús? Le pagaron a Judas Iscariote 30 monedas para que lo entregara. Monedas de plata. Y a los soldados, ¿cuánto creen que les habrán pagado? No era uno. Les salió caro el chiste para tratar de acabar con una mentira. No era una mentira. Así es que vemos ahora que estos hombres vienen a hacer un testimonio acerca de lo que Dios había hecho. Vamos a Mateo 28, vamos a ver versos 13 y 14. Vean lo que le dijeron a los soldados. Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. En otras palabras, no los van a matar. Verso 15. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. ¿Ok? Es una teoría interesante, ¿verdad? Sin embargo, obviamente, no fue posible para el pueblo judío, más bien para los sacerdotes, negar la muerte y la resurrección de Cristo, afirmando que había sido robado. El apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 3, verso 19, dice eso: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú te atreves y si tú llegas a pensar o llegas a dudar acerca de la resurrección de Cristo, es esto lo que ocurre. Estás amando más las tinieblas que la luz de Jesús. Así es que hagamos un recuento de la evidencia que tenemos. Hay una tumba vacía, hay un sudario envuelto, hubo un terremoto que abrió la tumba, un ángel que derrumbó, que quitó la piedra de la entrada y que hizo que los soldados se atemorizaran, la aparición de Cristo, primero a María Magdalena y a las otras Marías, luego a sus discípulos y por último hasta 500 testigos. ¿Qué otra pregunta podríamos hacernos de la resurrección? Les preguntaría algo. Si ustedes fueran los discípulos de Jesús y la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús fuera una mentira, ¿estarían dispuestos a morir por esa mentira? Nada más tú no, los demás estarían dispuestos a morir por la mentira. ¿Estarían dispuestos a morir por una mentira? Yo creo que nadie en su sano juicio moriría. Vamos a suponer que uno, pero 11 discípulos, 11 discípulos, y luego ¿qué me dicen de Pablo, que ni siquiera estuvo con él? ¿Estarían dispuestos a morir por una mentira? Yo creo que no. De hecho, es imposible pensar que alguien pudiera promover una mentira y mantenerlo sin ningún beneficio, inclusive del mismo Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús, de hecho es lo que más controversia trae? La mayoría de los líderes que conocemos, líderes humanos, cuando hablan de su movimiento, lo que menos quieren es mucho. Quieren mantener su idea y quieren vivir de la mejor manera posible. Háblenme de qué quieren. En su mente no está el hecho de morir, quieren obtener un beneficio de sus vidas. Háblenme de cualquier beneficio. Todos buscan su beneficio. Cristo fue ese único líder que no buscó su beneficio, sino que estuvo dispuesto a morir y morir de la manera más terrible conocida hasta ese momento en la historia humana, y morir y no tener ningún beneficio directo. ¿Qué beneficio tenía Jesús en morir él? De sacrificarse. Ninguno. Sin embargo, lo hizo a favor de sus discípulos. Ahora los discípulos les pide exactamente lo mismo. Estén dispuestos a sacrificar su vida por dar testimonio acerca de lo que yo hice. Así es que los discípulos creyeron la verdad
y proclamaron por toda su vida, a lo largo de su vida, inclusive hasta el punto de ser expuestos a muerte, que Jesús había resucitado. Dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No queda otra decisión más que, no queda otra alternativa con respecto a esta pregunta. ¿Jesús resucitó? Yo creo que la respuesta es sí. Jesús murió y resucitó al tercer día. Esa es la única conclusión que podemos decir razonable. Jesús cumplió la obra que el Padre le envió a realizar, ser el sacrificio sustituto perfecto por el pecado de la humanidad. Vino a establecer un camino, un solo camino para ir al cielo. La resurrección de Cristo nos garantiza que Cristo es quien dijo ser. Pero no solo eso, nos garantiza también otra cuestión, que es el único camino al cielo. No hay otro camino. Lo que es más, nos garantiza que si Él dijo que si nosotros aceptamos su sacrificio vamos a ir al cielo y nuestros pecados van a ser perdonados, esto es cierto. Cristo es el único que puede garantizar. Y también otra cosa más, su sacrificio fue aceptado delante de Dios. Por un momento pensemos, imaginemos, si Cristo no hubiera resucitado, su sacrificio, aunque hubiera sido justo, no hubiera sido suficiente para ti y para mí. Gracias a Dios por su muerte y resurrección, porque debido a eso nosotros podemos acercarnos a Dios. Así es que esa resurrección nos garantiza que Dios está con los brazos abiertos para aquellos que reciben su promesa y su salvación. Las últimas palabras de Cristo fueron: consumado es. Esas fueron las últimas palabras mientras estaba en la cruz. Esto simbolizaba que lo que Él había hecho a lo largo de su vida culminaba con ese momento de muerte. ¿Cómo podemos ser salvos? Regresando a Romanos 10:9, repito lo que leíamos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la única condición. Si crees esto, puedes ser salvo. Si no lo crees, no vas a estar en el cielo. Cristo es el único pago completo y suficiente por tu pecado y por mi pecado, por el pecado de todos nosotros. Gracias a Dios porque este plan inició ya en el puerto de Belén hace muchos años. Y Dios preparó un camino para que el nacimiento de su Hijo Jesús fuera el camino de la salvación para toda la humanidad. Hoy, debido a ese sacrificio, 2000 años después, estamos aquí. Y hoy es tiempo de confesar que Jesús es el Señor y que Él está vivo y que todas las promesas que hizo en su palabra, por ti y por mí, son ciertas y están disponibles para sus hijos. Así es que hoy podemos poner delante de Dios a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que quisiéramos que conocieran a Dios, pedirle la obra del Espíritu Santo que toque sus corazones y que al igual que nosotros tengan la oportunidad de reconciliarse con Dios, que tengan la oportunidad de acercarse a Dios, que tengan la oportunidad de ser salvos con nosotros. No es una religión. A veces pensamos que tenemos que cambiar de religión para ser cristianos, y no, se trata de una relación personal con Dios. Así es que hoy, hermanos, ahí donde se encuentran, cierren sus ojos y díganle a Dios: Señor, hoy estamos delante de ti y queremos que tú salves a estas personas, a nuestros seres queridos que aún no te conocen. Y queremos que tú perdones nuestras faltas si es que nosotros no estamos en paz con Dios. Si tú confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, sea salvo. Es fácil, es sencillo. Y solo tú puedes tomar esa decisión. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, hace ya 2000 años, más de 2000 años, Señor, que tu Hijo dio un paso de obediencia determinante para nuestra salvación. Él fue el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, el que quita el pecado del mundo. Fue muerto por culpa de nuestros delitos y nuestros pecados. Hoy, debido a ese sacrificio, estamos delante de ti, reconociéndote, Señor Jesús, que eres el Dios Todopoderoso. Junto con el Padre y con el Espíritu Santo, gobiernan activamente para que la humanidad regrese hacia ti. Hoy te pedimos, Padre, por nuestros amigos, nuestros seres queridos, que aún no te conocen, Señor, por nuestro México y por nuestra población que aún no te conoce.
Te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo traiga convicción a cada corazón, Señor. Que en este tiempo, Señor, aquellos que no te conocen tengan la oportunidad de tomar una decisión a favor de sus vidas, a favor de estar reconciliados contigo. Tú eres el único suficiente, tú eres el único que nos puede llevar de vuelta al Señor. Hoy te pedimos, bendito Padre, que la obra de tu Espíritu Santo redarguye, Señor, tu pecado. Y si hoy hubiera, Señor, pecado en la vida de alguno de nosotros, Señor, con humildad te pedimos que nos perdones y que, Señor, tu Espíritu Santo traiga reconciliación en tu iglesia. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.